El análisis que voy a compartir ahora se titula Estructura del poder en el mundo, un tema para embajadores, y ha sido compartido en el marco de los análisis discernir que se hacen de vez en cuando. La información sobre el ejercicio del poder satánico que se refleja en este estudio está sacado de un documento anónimo, por lo que no puedo citar fuentes. Las técnicas de imposición de poder usadas se pueden comprobar comparándolas con la realidad que vivimos, y el ensamblaje con la realidad bíblica es nuestro. Vamos a entrar en el análisis. Embajadores en un territorio hostil. Los que hemos sido hechos hijos de Dios porque hemos creído en Cristo, fuimos hechos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:20. Muchos creyentes todavía no se han dado cuenta de que desde que creyeron en Cristo ya no son ciudadanos de este mundo. Nuestro reino es el reino de Dios, cuyo Rey es Jesucristo, por quien y para quien todo fue hecho, y lo representamos a Él. De este mundo, dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. Hablando del maligno, dice la Biblia en Juan 8:44, Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Satanás es un psicópata, es decir, es un ser que no tiene empatía alguna con el sufrimiento ajeno. No tiene nada que perder porque ya perdió todo cuando se rebeló contra Dios y por ello no tiene poder en sí mismo. Por eso usa la mentira para conseguir sus fines. Por medio de la mentira ha conseguido sojuzgar a la humanidad. Y el resultado es lo que describe Pablo en 2 Corintios 4:4. Dice así: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesucristo es la verdad, la imagen de Dios, en quien habita la plenitud de la deidad, aquel por quien y para quien todo fue hecho, el Alfa y la Omega, el que venció a Satanás y lo expuso públicamente, habiéndole quitado todas las armas y habiéndole desposeído del acta que había contra nosotros para condenación. Jesús es el heredero de todas las cosas y el que pronto vendrá y enviará al lago de fuego a los siervos de Satanás que operan en este mundo para perdición de los seres humanos que les siguen. Encadenará a Satanás por 1000 años y luego lo enviará al lago de fuego. Jesucristo es el que detiene al anticristo y los 3 jinetes que le acompañan al inicio de la gran tribulación. Les impide actuar hasta que llegue el momento justo tras arrebatar la iglesia. Cristo es el único digno de abrir los sellos que desatan a los 4 jinetes. En resumidas cuentas, somos embajadores del reino de Dios, peregrinos y extranjeros en esta tierra, la cual está sojuzgada por un psicópata asesino que es experto en mentir para sojuzgar a la humanidad y llevarla a la destrucción. Pero Cristo amó tanto al ser humano que entregó su vida para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. El Padre y el Espíritu Santo también han estado pagando un alto precio para que la mayor parte posible de la humanidad tenga vida eterna. Acordémonos que dice la Biblia, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien le has enviado. Esto está en Juan 17:3, dicho por el mismo Jesucristo. Somos embajadores en el territorio más hostil al reino que representamos. Como embajadores debemos tener en cuenta que tenemos que 1. Conocer a fondo el reino y al rey al que representamos. 2. Conocer la meta de nuestro rey y los recursos de los que disponemos para alcanzar la meta. 3. Conocer a fondo el territorio y gobernante donde representamos a nuestro reino. Me voy a centrar en el tercer aspecto, considerando obvio que todo embajador de Cristo tiene una relación personal con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que conoce la palabra a fondo. Vamos a ver un recurso poderoso. Todo poder trae responsabilidad. Dios le dio al ser humano un arma poderosa, que es el libre albedrío. Satanás ha estado enfocado siempre en arrebatar y neutralizar ese arma que tanto daño hace a sus intereses. El siguiente texto resume bien qué piensa Satanás del ser humano. Esto está extraído de un libro que considero el plan estratégico de Satanás para el periodo en el que el Señor le permitirá sojuzgar a la humanidad. Dice así el texto: el número de hombres con instintos perversos es mucho más grande que el de aquellos con instintos nobles, por lo cual para gobernar el mundo se obtienen mejores resultados empleando la violencia y la intimidación.
¿Qué es lo que ha contenido a esas fieras salvajes y de rapiña que llamamos hombres? ¿Por quién han estado gobernados hasta ahora? En las primeras épocas de la sociedad estaban sometidos a la fuerza bruta y ciega. Después se sometieron a la ley, que en realidad no es otra cosa que la misma fuerza disfrazada. Esta consideración me lleva a deducir que, fijándonos en la ley natural, el derecho reside en la fuerza. En este texto se nota la psicopatía del enemigo y su odio hacia la humanidad. La Biblia explica cómo un ser humano pasa a ser esclavo. Dice así Romanos 6:16: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Adán y Eva se sometieron a Satanás cuando desobedecieron a Dios y aceptaron el engaño del enemigo. Desde entonces el ser humano ha estado alejándose de su Creador y sometiéndose más y más a Satanás por medio del pecado. La Biblia define pecado como la desobediencia a la palabra de Dios. Con el aumento del pecado, la humanidad está llegando a la etapa final donde el hombre, inspirado por Satanás, se está autodestruyendo y llegando a un grado de sujeción demencial. El ser humano ha entregado su cuerpo y el de sus hijos para ser modificado, permitiendo que un ordenador le controle los pensamientos, los sentimientos, las decisiones, etc. Vamos a hablar ahora de mentira y brujería, porque la mentira es lo mismo que la brujería. Como dice la Biblia, Satanás vino a robar, matar y destruir, y dice que es mentiroso y padre de la mentira. La consecuencia del pecado es la muerte. Como Satanás no puede obligar al hombre a autodestruirse, lo engaña, llevándolo a pecar, y con ello el hombre sufre las consecuencias del pecado, que es la muerte. La mentira lleva a las personas a hacer cosas que no harían si conocieran la verdad. Esa es la esencia de la brujería. Se puede infundir terror en alguien diciendo que existe un virus peligrosísimo, obligando así a la gente a hacer cosas que no haría, de saber que lo de peligrosísimo representa un 0,15% de mortandad. También se puede infundir terror omitiendo un remedio simple y natural que neutralice el efecto del tal virus. Mentira u omisión de información son igualmente armas de manipulación que sirven para llevar a la gente a hacer cosas que no harían si conocieran la verdad. Hoy más que nunca el mundo está bajo un embrujo terrible. Isaías relató cómo verá la humanidad a Satanás al final de todo. Dice así: se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Eso está en Isaías 14, 16 y 17. Lo de que se inclinarán nos muestra que Satanás estará postrado y expuesto a vergüenza. Fijémonos que lo desprecian y se impresionan viendo que no tenía poder en sí mismo, pero que hizo temblar la tierra, trastornó reinos, desoló el mundo y sus ciudades, y nunca liberó a sus cautivos. Recordemos, Jesús es la verdad. El único antídoto contra la brujería de la mentira es la verdad. La verdad expresada en la Biblia y revelada por el Espíritu Santo nos guarda de caer en la brujería de Satanás, y así preservamos nuestro libre albedrío para seguir a Cristo y tener vida eterna. Vamos a ver una cosa que nos muestra la Biblia muy interesante. Satanás un día se dirigió a Cristo y trató de tentarlo. Y una de las cosas que hizo fue mostrarle los reinos y la riqueza de este mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. La meta de Satanás es ser semejante al Altísimo. Su pecado fue admirarse por ser bello sin tener en cuenta que era creado por Dios. A partir de ahí se sintió en el derecho de ser adorado como si fuera Dios y arrastró a otros ángeles en la rebelión para intentar tomar el trono de Dios, haciendo con ellos contrataciones. En el capítulo 4 de Mateo leemos cómo Satanás ofreció a Cristo los reinos y la gloria del mundo a cambio de que le adorara. Jesús lo rechazó, pero la oferta sigue a disposición de los que tengan interés en recibir reinos y gloria del mundo a cambio de adorar a Satanás, sometiéndose a él. Muchos seres humanos se han sometido a Satanás a cambio de fama y fortuna, y han quedado prisioneros para siempre de ese amo psicópata. Los que más se han comprometido con Satanás y más poder y fortuna han recibido suelen ser personas desconocidas para la mayoría de los seres humanos. Esas personas han dedicado sus vidas y las de sus descendientes a servir a Satanás para que éste llegue a su meta de sojuzgar a la humanidad. Veamos cómo ejercen el poder esos agentes de Satanás
a fin de que el anticristo poseído por Satanás sojuzgue al mundo. Primero de todo, ellos tienen una total sujeción a su amo. Para ejercer el poder que les ha concedido Satanás, esas personas deben estar desprovistas de sentimientos y obedecer sin cuestionar. No deben dejarse llevar por amor, envidia, lujuria, venganza, perjuicio, odio, justicia, alcohol, drogas, impulsividad o deseos sexuales. Es decir, saben que deben ser fríos y calculadores para ser poderosos. Saben ser psicópatas y lo son. Piensan que aferrarse a lo que hacemos solo porque lo hacemos es una característica psicológica primaria de los comunes mortales. Paralizan o aniquilan sin piedad ni contemplación a todo esfuerzo que no esté atrapado en su red de control. No deben dudar en llevar a cabo genocidios si es lo necesario para afianzar o aumentar el poder de su amo. Deben también ser maestros en el arte de mentir como Satanás. Los embajadores del reino de Dios debemos tener en mente ese nivel de crueldad y propósito para entender a qué o quién nos enfrentamos. Si no andamos totalmente sujetos a Cristo, no seremos capaces de ser embajadores suyos y seremos destruidos sin piedad. Una de las herramientas que utiliza esta gente es la ocultación de conocimiento esencial. Para ellos, el conocimiento oculto o secreto es la base de todo poder en la sociedad humana. En este caso, la palabra oculto se refiere a escondido, disimulado, encubierto. Desde siempre los poderosos han ocultado de las masas el conocimiento real importante para la vida y el bienestar. Han inculcado el conocimiento basura que no sirve para nada útil y al revés corrompe la sociedad. En este sentido recomiendo el documento Armas tranquilas para guerras silenciosas que se puede bajar de internet. Cuanto más visible sea un gobernante, más vulnerable es a la ira de las masas. Los verdaderamente poderosos huyen de ser conocidos por las multitudes a fin de poder sojuzgarlas. Dios actúa justo al revés. Se revela al ser humano para que éste lo conozca y sea reconciliado con él. Este es un contraste importante que un embajador del reino de Dios debe tener en cuenta. Otra táctica que utilizan es la quema de peones. Estos ricos que son expuestos en las listas de revistas sobre fortunas no son más que peones que están puestos para dar la cara y así ocultar a los que les permiten tener tanto dinero. Cuando las masas descubren sus maldades, se vuelven contra esos que a veces son destruidos a fin de que los que les han permitido ser ricos sean preservados de esa ira. Por eso a veces un rico va a la cárcel o sale un escándalo sobre su vida. La jerarquía es fundamental en el reino de Satanás porque es la forma de mantener a los de abajo controlados. En el reino de Dios, el que tiene más poder, que es Cristo, es el que más sirve. El que no sirve en el reino de Dios no sirve, y lo que no sirve se tira a la basura. Si quieres ser un buen embajador de Cristo, debes servir a los demás y nunca servirte de ellos. Vamos a ver ejemplos de conocimiento ocultado. El poder de esos individuos disminuye cuando el conocimiento ocultado pasa a ser de dominio público y se convierte en sentido común. Mucho del conocimiento oculto de esos poderosos solo es humo que hace que las masas les teman y se sometan a ellos. La gente no se da cuenta que justamente eso es lo que les da el poder sobre sus vidas, la mentira de que ellos tienen algo especial. Es el mismo patrón de Satanás descrito en Isaías 14 que he leído anteriormente. Varias áreas del conocimiento humano han ido siendo ocultadas, como la astronomía, las matemáticas, la geometría, la aritmética, la retórica, etc. En cuanto a astronomía, no debemos confundir astronomía, que es el estudio de los elementos celestes, con la astrología, que es el arte brujeril de la supuesta adivinanza por medio de horóscopos y etc. La astronomía es importante para que entendamos las señales que Dios puso en los cielos para marcar los tiempos. Los que antiguamente conocían el funcionamiento de los astros lo ocultaron y pasaron a conseguir poder sobre las personas comunes que no sabían interpretarlas. Eso creó una dependencia de una clase sacerdotal a la que las personas se sojuzgaron. Cuando sus predicciones fallaban, les echaban la culpa al comportamiento de las masas y las castigaban, obligándolas a sacrificar a sus bebés o entregar a sus vírgenes a los sacerdotes, etc. ¿Qué hacen los gobernantes hoy día? Ellos provocan las catástrofes naturales y luego nos echan la culpa a los seres humanos por respirar. Como castigo nos someten a pesados impuestos y restricciones para salvar al planeta. ¿Nos damos cuenta de la brujería con la que se ejerce el poder en el mundo? Veamos un pequeño detalle sobre las matemáticas.
Las matemáticas son importantes para todo en la vida, ya que toda la creación revela la mente de Dios por medio de las matemáticas. La creación es matemáticamente perfecta. Hoy día se restringe cada vez más la enseñanza de las matemáticas y se lleva a los niños a acumular información, veraz o no, y a creer en lo que se les dice sin discutirlo. Eso se llama adoctrinamiento del pensamiento único y es fundamental para los poderosos, ya que crea esclavos útiles al sistema. Poca gente hoy día entiende los fundamentos de la matemática y desde luego los niños menos todavía. Lo mismo pasa con los adultos por medio de los medios de manipulación masiva de las mentes como la televisión, redes sociales, prensa en general, etc. Y eso va creando esclavos útiles al sistema. La retórica es otra materia que se ha dejado ocultada. La retórica es fundamental en la comunicación y el pensamiento humanos. La RAE dice que la retórica es el arte de bien decir, de dar el lenguaje escrito o hablado con eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover. La persona que no sabe usar las palabras no sabe pensar. La persona que no sabe argumentar con otros es una isla muda y sorda. Por eso hoy día nadie escucha a nadie. Las redes sociales son un buen ejemplo de ello. ¿Cómo está nuestra sociedad en términos de retórica? La Biblia es un gran antídoto para las deficiencias en retórica. En ella aprendemos un amplio vocabulario, mucha argumentación, aprendemos a meditar lo que leemos, comparamos ideas, etc. Veamos el aspecto de la política, una gran herramienta en manos de estos poderosos del mundo. El pueblo ha adoptado la estúpida idea de que no se debe hablar de política, religión ni de fútbol. Centrémonos en la política. Los poderosos usan siempre el recurso de derecha-izquierda en política para engañar a los conservadores y a los progresistas. Mientras las personas se pelean por cada detalle de lo que dice cada partido, no se fijan en el verdadero rumbo de la política. Los políticos son puestos y quitados por estos poderosos. Los mismos individuos levantan al candidato de derecha y de izquierda. Eso quiere decir que no importa el resultado de las elecciones, ambos harán lo que su amo les mande hacer. En el día a día discuten muchísimo sobre cuestiones menores que dan la apariencia que piensan de una forma o de otra, pero cuando se trata de un tema de especial importancia para los poderosos, como el beneficiar a la banca, por ejemplo, los políticos de ambos bandos se ponen de acuerdo rápidamente. Acuérdate de ello la próxima vez que te enfades con alguien por temas políticos. ¿Quieres saber quién manda en un país de verdad? Investiga cuánto deben los principales partidos a la banca. Sobre todo investiga cuánta deuda les han perdonado los bancos a los partidos políticos. Investiga a quién pertenecen esos bancos. Si consigues esos datos, habrás encontrado quién hace las leyes en tu país. Vamos a hablar ahora de ideología partidaria. Los que controlan el poder por medio de la política inventaron las ideologías de partido de la siguiente forma. La derecha defiende la libertad económica y opuesta a la libertad civil. La izquierda defiende la libertad civil y se opone a la libertad de la economía o el mundo empresarial. ¿Los políticos son conscientes de que son títeres? Probablemente sí, pero hasta cierto punto. Se someten por el mismo motivo que todos. Todo esto te daré si postrado me adorares. Las prostitutas siempre hacen lo que quieren sus clientes. ¿Qué consiguen los poderosos con el juego derecha-izquierda? Los realmente poderosos engañan a una parte conservadora de la población con discursos de derechas y a la otra parte con discursos de izquierda. Ellos ponen a los políticos con discursos supuestamente de derechas e izquierdas a defender una postura y la contraria. Con ello dan al pueblo la sensación de que juegan en distintos bandos, que unos defienden el mal y otros el bien. Pero si nos fijamos, a la hora de dictar leyes que protegen la libertad de actuación de los poderosos, ya sea la banca, los fondos buitre, las megacorporaciones, etc., ahí se ponen de acuerdo todos los partidos. Se le atribuye a Amschel Rothschild, fundador de la poderosa dinastía financiera, la siguiente frase: «Denme el control del dinero y ya no importará quién haga las leyes». Esa es la base de la política hoy día. Los cristianos que se pelean y defienden políticos no tienen discernimiento ni del mundo sojuzgado a Satanás ni del reino de Dios. Los cristianos que piensan que poniendo a un presidente cristiano al frente de una nación favorecerán la conversión de la gente a Cristo son ilusos.
La maquinaria política está muy bien tejida para que aunque el presidente y un puñado de políticos sea cristiano y pretenda aplicar principios bíblicos, no consiga hacerlo. O bien consiguen pararlo con varios recursos muy sucios o bien lo asesinan. Las personas se convierten porque son convencidas de pecado, justicia y juicio por el Espíritu Santo cuando la Iglesia predica el Evangelio. Pensar que un presidente de una nación puede imponer el Evangelio es desconocer la maquinaria del poder del mundo y sobre todo los principios del reino de Dios. Los poderosos juegan mucho con el enfrentamiento entre dos bandos. Es el uso de la vieja táctica de divide y vencerás. Por medio de legislación y reglamentos, retienen el control de la propiedad y el dinero. Evidentemente, la soberanía del pueblo es una fantasía que vive solo en la cabeza del pueblo. Acordémonos que la humanidad se ha sujetado a Satanás, dado la espalda al Creador y que nos hacemos esclavos de aquello a lo que nos sometemos. Vamos a hablar ahora de la guerra como arma de control de la humanidad. La guerra juega un papel muy importante en el control del poder. Es perfecta para provocar una crisis o emergencia tras la cual consolidar el poder. No les gusta la guerra del tipo nuclear a los poderosos porque es muy difícil de controlar y les puede afectar. Antes prefieren usar crisis económicas, problemas energéticos, desabastecimiento y dramas políticos. Los rumores de guerra sin sentido ni explicación son perfectos para estos fines. Las guerras también sirven para amedrentar a la población y conseguir más sujeción, además de permitirles ganar muchísimo más dinero. Una vieja táctica es financiar a ambos bandos. No importa quién gane, el vencedor siempre estará en manos de ellos por medio de la deuda contraída para alcanzar la victoria. Así sojuzgan a un país sin pegar un tiro y sacan muchos beneficios de la venta de armas y luego de las reconstrucciones. Eso sin contar que pueden moldear la nación que reconstruyen a su medida e intereses. La única ideología válida para ellos es el egoísmo racional, que viene a ser la maximización de la gratificación del individuo por cualquier medio que resulte práctico. Esto recuerda el primer mandamiento de la Biblia satánica de Anton LaVey que dice: haz lo que quieras. Este egoísmo racional requiere poder sobre la naturaleza, especialmente cuando sea posible, poder sobre otros humanos, que son las herramientas más versátiles y valiosas de todas. Solo la jerarquía no sería suficiente para mantener el poder. Si no hubiera títeres dispuestos a actuar por egoísmo racional, los poderosos no podrían ejercer el control sobre las masas. Jesús dijo a sus discípulos: «Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor». Esto está en Marcos 10, 42, 43. Por eso, en el reino de Dios se penaliza el servirse de otros en vez de servir a los demás, porque es destructivo. Si todo ser humano hiciera por los demás lo que quisiera que le hicieran a él, no habría problemas en el mundo. Como embajadores de Cristo debemos difundir la forma de pensar del reino de Dios por medio de la predicación de sus principios y dar ejemplo. Vamos a hablar ahora de finanzas, que es el corazón del poder del enemigo en el mundo. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Todo el mundo se sabe esta parte del versículo, pero veamos lo que sigue. Dice así: el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando acabemos este estudio, este versículo habrá cobrado mayor dimensión para ti. El poder de este mundo se fundamenta en las finanzas. El ámbito de las finanzas es donde hay mayor concentración de brujería en el mundo. Dios dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso está en Lucas 16:13. Veamos la diferencia entre finanzas y economía. La economía es la administración eficaz y razonable de los bienes. La RAE la define como un conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo. En el mundo de la economía ganan empresarios y empleados. Se genera y se distribuye riqueza y bienestar y hay orden en la sociedad.
El que las masas tengan conocimiento de cómo funciona la economía puede ser peligroso para los poderosos, pero hace mucho ya que tienen corrompido el sistema educacional y controlan lo que la gente puede o no pensar sobre economía. Las finanzas son definidas en la RAE como caudales y bienes, entre comillas, hacienda pública. En el mundo de las finanzas siempre alguien gana a costa de alguien que pierde. No se genera riqueza, sino que se saquea a otros para acumular dinero y poder. No se distribuye equitativamente ni genera riquezas y bienestar de acuerdo al esfuerzo y capacidad de trabajo. El ejercicio de la especulación financiera ha aniquilado la economía en el mundo. Acordémonos, matar, robar y destruir. El dinero, en el sentido que voy a explicar, representa poder y también vida. Teóricamente el dinero se obtiene a cambio de un esfuerzo o trabajo realizado. Para realizar un trabajo hay que gastar tiempo de vida. Mientras trabajamos sacrificamos el estar con la familia, viajar, pasear, estudiar, divertirnos, etc. Nuestros ingresos representan la vida que hemos invertido en algo. Los que nos roban el dinero ganado en realidad están robando vida. El control del dinero trae influencia y control sobre los que no lo tienen. El control, en el contexto del que estamos hablando, es poder ejercido por medio de violencia, ya sea física o psicológica. Por eso Satanás lleva al ser humano a amar el dinero y poner su confianza en él. Muchos están dispuestos a someterse a Satanás con tal de obtener dinero y llegar así a ejercer poder sobre sus semejantes. En el reino de Dios funciona de forma totalmente diferente. Se vive por unos principios que Dios ha establecido. El mayor de ellos es el amor, que consiste en hacer por los demás lo que necesitan, aunque a nosotros nos cueste todo. Por ejemplo, Jesús dando su vida en la cruz para que tuviéramos vida eterna. Una manifestación de amor es invertir de nuestro tiempo para predicar las buenas nuevas de vida eterna. Otro principio en el reino de Dios es que Dios es nuestro Padre y nos bendice supliendo nuestras necesidades. Eso equivale a fe en nuestro Rey, otro importante pilar del reino de Dios. Nuestro Rey es poderoso para alimentar a multitudes con solo 2 panes y 5 peces o para multiplicar el aceite en casa de una viuda. Eso es vivir con nuestro Rey todo el tiempo y para toda circunstancia. En esencia, no necesitamos matar, robar y destruir a otros para obtener dinero, sino amar, porque eso es lo que manda nuestro Dios y Rey. Como embajadores tenemos que entender la importante diferencia entre confiar en Dios y su amor, o sea, tener fe, y confiar en el dinero. En 1 Timoteo 6:17 se nos dice que las riquezas son inciertas. ¿Alguien se acuerda hoy día de aquella empresa grande y rica que se llamaba Kodak? Era una empresa rica y poderosa, pero desapareció. El amor nunca desaparece y la inversión en el reino de Dios rinde beneficios eternamente. David Rockefeller murió con 101 años y su riqueza era inmensa. Murió el 20 de marzo de 2017 y se presentará ante el trono de su creador sin un solo dólar que le sirva para pagar por su redención. ¿Valió la pena tanta maldad y tanto dinero? Pongamos nuestros fundamentos en Cristo, que es la roca eterna, para que cuando venga el temporal estemos firmes. Todo lo que necesitamos viene de Dios, y si no viene de Dios, no lo necesitamos. Hablemos ahora de los bancos centrales como herramientas de ejercicio de poder en este mundo. Veamos las riendas de control sobre países. Lo primero a saber sobre los bancos centrales: actúan con total independencia del gobierno del país en el que operan. En Estados Unidos, la Federal Reserve, por ejemplo, conocida como la Fed, pertenece a un conjunto de banqueros privados. En Europa, el Banco Central Europeo fue fundado por y para los intereses del nazismo posguerra. Todos los demás bancos están obligados a someterse al Banco Central. Los bancos centrales controlan la emisión de moneda, aunque no estén bajo el control de los gobiernos. Tal vez más apropiado sería decir que ellos controlan cuánto dinero quieren imprimir, regulando así el nivel de endeudamiento y esclavitud de un país. Los bancos centrales son el método perfecto para saquear al pueblo por medio del control de la inflación. Cuanta más inflación, menos vale nuestro dinero. La inflación es un método perfecto para saquear al pueblo. Aumenta el precio de los bienes y automáticamente aumenta la recaudación de impuestos. ¿Qué son impuestos? ¿Qué son impuestos? La inflación es una recaudación injusta porque los pobres pagan lo mismo por los bienes que los ricos,
pero tienen menos sueldo para comprarlos. Es decir, proporcionalmente, el pobre paga mucho más porcentaje de sueldo que el rico por una barra de pan o un litro de combustible. La inflación penaliza el ahorro porque lo ahorrado pierde valor. La inflación obliga a la gente a trabajar más para conseguir lo mismo. A más tiempo invertido para comprar el pan de cada día, menos vida disponible. Los poderosos absorben más de nuestra vida a medida que contraemos más deuda. Los políticos, títeres de los poderosos, la banca por ejemplo, son los que deciden cuánto contraen de deuda a nombre de un país y cómo imponen los pagos al pueblo. A más deuda, más esclavitud. Los bancos centrales también establecen los intereses interbancarios, afectando así todo en la vida de los ciudadanos. Entre otras muchas funciones, los bancos centrales son los prestamistas de otras entidades bancarias. Supervisan que los países cumplan con el pago de sus deudas a las entidades internacionales. En esencia, los bancos centrales son un monopolio privado del dinero y el crédito de una nación, protegido por el poder coercitivo del gobierno de esa nación. Vamos a ver un poco de cómo funcionan los bancos centrales. Lo primero es saber que ellos crean dinero de la nada. No tienen obligación de tener respaldo en oro o cualquier otro bien material. El dinero solo vale la cantidad de fe que la gente deposita en que vale lo que sea que el banco dice que vale. Actualmente existe el dinero llamado fiat, que es el dinero físico. El reseteo que tanto anuncia el Foro Económico Mundial parece tener como medida estrella la retirada definitiva del dinero físico. El dinero físico representa un riesgo para el sistema bancario, que la gente lo quiera retirar todo a la vez. Como ellos no tienen esos fondos, no pueden entregar el dinero a la población si todo el mundo lo retirara a la vez. Al eliminar el dinero físico, no solo pasan a controlar totalmente el dinero, sino que controlan todo lo que hace la gente con lo que gana y gasta. También impondrán créditos sociales, controlando o induciendo el comportamiento de la ciudadanía. En ese momento se podrá cumplir Apocalipsis 13, en donde obligarán a la gente a adorar a la bestia o no podrán comprar ni vender. No confundir criptomonedas con dinero digital. Este sería un tema aparte. Por medio del control de emisión de deuda, los bancos centrales pueden provocar crisis de todo tipo, quiebras de sectores empresariales enteros, desempleo, etc. Por eso, todo país en el mundo está hoy bajo el control del nuevo orden mundial. Una vez el viejo orden esté colapsado por el caos, la sociedad está lista para la implantación del nuevo orden del dominio total del nuevo orden mundial. En ese momento, solo hay que provocar una guerra que justifique las nuevas medidas. ¿Se parece esto a la situación actual del mundo? Vamos a ver los bancos centrales en el sistema capitalista de finanzas. Primero de todo, los bancos centrales están gobernados o bien por integrantes de las más poderosas y antiguas dinastías, o bien por individuos criados, educados, entrenados y controlados para defender los intereses de esas dinastías. Por lo que hemos visto someramente antes, los bancos centrales son la clave del poder del nuevo orden mundial, hasta que el gobernante mundial asuma el poder. Todos los demás poderes de la sociedad dependen de los bancos, y estos dependen de los bancos centrales. Los créditos fáciles son como un narcótico para los gobiernos, que endeudan más y más y más a sus países hasta que estos son totalmente esclavizados a quienes les han financiado. Si a cualquier banco nacional se le ocurriera salirse del guión, el Banco Central solo tiene que correr la noticia de que está auditando ese banco. A ese banco se le cortan las líneas de crédito y la confianza del contexto social. Los clientes pierden la fe en la solvencia de ese banco. Se acabó el rebelde. Otra forma de ganar mucho dinero de estos poderosos por medio de los bancos centrales es sabiendo de antemano los movimientos que harán, que influenciará la bolsa de valores, las divisas, los flujos de mercancías, etc. Con esa información se puede especular y ganar mucho dinero y mucho poder. La manipulación de los pequeños inversores que ponen sus capitales en estas organizaciones es otra forma importante de saqueo. El punto débil de estos amos de las finanzas son las guerras que surgen entre dinastías de este tipo. Este es un factor interesante sobre el cual orar. Todas las maquinaciones tienen como fin matar, robar y destruir. Vamos a hablar ahora de legislación y política social y empresarial. El pueblo en general nunca empieza nada, salvo raras excepciones. Los poderosos tienen muy claro que el mayor peligro está en la clase media alta y por eso hay que neutralizarla.
En el caso de que alguien salga con alguna idea que triunfe y ponga en riesgo el control de los poderosos, debe ser anulado rápidamente. Eso se puede hacer por absorción, compra, créditos que luego son ejecutados estrangulando a la empresa o simplemente legislando. Ese tipo de medida estrangula iniciativas no deseadas y emprendimientos realmente productivos. Hoy día prácticamente no existen iniciativas privadas que no recurran a financiación de algún banco. Recordemos que todos los bancos están bajo control de estos individuos. Las leyes son, siempre que posible, justificadas con la etiqueta de el bien común y presentadas de forma que quien se oponga dará mala imagen. Etiquetas como ecología, sostenibilidad, agendas de protección de minorías discriminadas, etc., son ideales para mover las masas de un lado a otro según conveniencia. La dificultad está en equilibrar la libertad de iniciativa y productividad que se permite en aras de mantener la competitividad del poder financiero en un determinado país y el que se pueda levantar alguna oposición realmente problemática. Ellos no se preocupan con los impuestos, ya que obtienen sus ganancias antes de que la productividad sea tasada. Sus riquezas están protegidas en paraísos fiscales tras empresas tapaderas. Un medio para desviar fondos de la tasación son las fundaciones a las que financian y encargan estudios. Estos estudios se encargan a sus propias fundaciones o a fundaciones que van a emitir los resultados de estudio que conviene al filántropo que ha hecho la donación. Este es uno de los motivos por el que todos los poderosos son grandes filántropos. Además, la filantropía desgrava impuestos, por si les quedaba alguno que pagar. La familia Rockefeller, por ejemplo, se hizo con el control de la salud por medio de fundaciones que han financiado universidades de medicina y otras instituciones relacionadas a la salud. De esa forma determinan qué se enseña y cómo se lleva a cabo la práctica médica. Curiosamente, esa misma familia está muy vinculada a empresas farmacéuticas y sus brillantes descubiertas. La ciencia hoy día se enfoca en dos cosas: fomento de gestión de enfermedades crónicas o descubierta de nuevas enfermedades y elementos de control de la población por medio de la salud. La máxima de la industria farmacéutica es paciente curado, cliente perdido. Fíjate en los anuncios de la televisión, ningún anuncio de medicinas habla de la raíz del problema, todos son para paliar síntomas. En materia de leyes sobre tasación, tienen mucho cuidado con los legisladores, puesto que pertenecen a esa clase media alta tan exprimida por impuestos, no sea que alguno decida romper los platos legislando lo que no interesa. Hablemos ahora de la eliminación de competencias sin control. Cuando alguien empieza a despuntar fuera del control de esos individuos en la economía, otro nivel de neutralización es el acoso de burócratas con medidas regulatorias absurdas y complejas de seguridad industrial. Consideraciones supuestamente ecológicas de protección de pequeños accionistas o de seguridad de la salud de los consumidores son excusas eficientes para estrangular la libre iniciativa productiva que puede amenazar los intereses de estos poderosos. El arma final y más potente son las leyes antimonopolio. Si una empresa que representa riesgo vende a precios más bajos que los de las empresas controladas por ellos, sacan la artillería de comunicación de la competencia desleal. Si venden a precios superiores, se les acusa de abuso de monopolio a expensas del consumidor. Normalmente no es necesario llegar a ese extremo, puesto que el uso del acoso burocrático es costoso en dinero y tiempo, ya que involucra largos procesos jurídicos que dependen de jueces a servicio del sistema. Para cuando se soluciona algo, la empresa ya ha muerto estrangulada. En un documento del Foro Económico Mundial se dice que en el nuevo pacto social, cualquiera que quiera innovar por su cuenta será eliminado. O las iniciativas privadas trabajan para las megacorporaciones o las barren del mercado antes que empiecen. Vamos a hablar también de cómo funcionan las subvenciones, aranceles y ayudas exteriores como medio de control y de dominio. Las compras a países desfavorecidos mantienen la fidelidad de los dictadores de esos países. Nadie se opone a esas compras para ayudar a la gente hambrienta. Las compras son hechas a sus propias empresas en esos países, ya que normalmente se compran productos que solo esas empresas pueden producir, como por ejemplo software para la industria bélica. Así pues pasan dinero del erario público a sus empresas en países donde gobernantes corruptos y comprados por ellos hacen la vista gorda. Y todo ello bajo el paraguas de ayudar a la gente hambrienta. Otra herramienta es la centralización del poder. El poder real e independiente de gobiernos locales puede mermar su control.
Por eso tienen un entramado de participación de los gobiernos provinciales o municipales en los impuestos estatales, manteniendo así el poder para imponer las políticas más favorables a sus intereses. Veamos ahora cómo funcionan las alianzas con las clases pobres. La mejor forma de controlar la clase media alta es dando subsidios y haciendo dependiente a la clase pobre. Así unos odiarán a otros y se mantendrá la beneficiosa situación del divide y vencerás. El sistema de dependencia es clave a la hora de mantener el orden social ideal para los poderosos. Cuanto más grande sea la clase pobre y más dependiente, mejor para el sistema de poder. Los sindicatos juegan un papel clave en esto y por eso es fundamental que dependan del dinero público. La flexibilización de sueldos y precios de productos permitiría que la economía productiva sobreviviera sin necesidad de recurrir a créditos bancarios. Eso impediría esclavizar a empresarios y empleados en ese sistema demoníaco. La educación pública. La educación es una de las armas más poderosas para controlar al ser humano. Los poderosos usan la legislación y la tasación para inviabilizar al máximo las escuelas privadas y estimular la educación pública. El propósito fundamental de la enseñanza pública es crear esclavos sumisos que crean que el orden social establecido existe para bien de las masas. Ellos crean en las masas la idea de que los ricos velan por el bienestar de los pobres y ayudan a sus gobiernos a cuidarlos con subsidios y otros beneficios sociales. Los libros de texto escolares son fundamentales y escrupulosamente vigilados. A los estudiantes no se les enseña a pensar, sino a memorizar para sacar nota en el examen. Convencen a las masas de que en el pasado la gente era esclavizada, pero que ahora eso no ocurre. Convencen a las masas que el poder mana del pueblo porque cada 4 años meten una papeleta en una urna que está manipulada por los poderosos a su antojo. La constante tensión entre derecha e izquierda que siempre lucha por llevar la educación hacia un extremo u otro es extremadamente útil para mantener el control. Según una experta en manipulación del lenguaje, las personas que menos razonan o piensan son los estudiantes universitarios y sus maestros. Tal es su grado de domesticación en el sistema. Hablemos un poquitín de pensamiento único, que es un tema muy amplio. Por educación se entiende también el moldear la forma de pensar de los adultos. La herramienta del pensamiento único está siendo aplicada hasta extremos nunca antes vistos. Hoy día se fomentan distintas agendas de minorías para sojuzgar a las mayorías, como por ejemplo mujeres, negros, homosexuales, etc. Se usa al propio pueblo para mantener a raya a los que piensan fuera de la caja del pensamiento único diseñada por los poderosos. Se da soporte a medios de comunicación de masas, a autores, músicos y artistas en general que propagan esas agendas. Se silencia de los medios a cualquiera que no colabore con su sistema. Una vez más, se recomienda leer sobre las armas tranquilas para una guerra silenciosa. Autores mal llamados visionarios como George Orwell, Aldous Huxley o Dan Brown, por ejemplo, son creados y promocionados por la máquina del poder a fin de sembrar semillas que suscitan debates que sirven para cambiar el orden establecido. Ahí os recomiendo que investiguéis sobre cómo funciona la ventana de Overton. Los personajes del mundo de la farándula son importantes en este contexto, ya que acostumbran a las personas a malas conductas como adulterio, cotilleo, mentiras, etc. Esa gente de la farándula también sirve para hacer a la gente perder el tiempo con vanidades que corrompen, haciendo parecer buenas las malas costumbres. Por eso los presentadores y colaboradores de esos programas ganan sueldos tan altos y un obrero mal gana para comer. La consigna es sencilla: impulsar a todo el que enseñe a tener una existencia pasiva o receptiva y combatir a todo el que estimule a desarrollar un pensamiento crítico y a la acción. La religión es un mundo muy amplio, pero en esencia vamos a decir que la religión es otra importante arma de control social. La religión ha ido variando del concepto de un Dios supremo a unas formas de religión como la ciencia, la creencia en la evolución o la divinidad humana, además de conservar aún las religiones tradicionales. Veamos ahora cómo funcionan las asociaciones de prestigio y sociedades secretas. Las sociedades secretas sirven para atraer y moldear el pensamiento de sus elementos de las clases media y media alta. Se les fascina con la promesa de que serán introducidos en importantes secretos reservados solo para la cúpula. Con eso, esas personas captadas se someten a organizaciones vetadas a la mayoría del pueblo, obteniendo su fidelidad. Otra vez,
todo esto te daré, se usan los contactos de las sociedades para abrir o cerrar puertas de oportunidades de ascenso profesional según la fidelidad y entrega del incauto captado. Se les lleva a cometer algún acto vergonzoso o delictivo guardando pruebas y teniendo así a esa persona atrapada. ¿Os acordáis que Isaías dice que Satanás nunca abrió la cárcel a sus presos? Esas personas son las que luego imprimen las filosofías a aplicar en sus empresas, influyen sobre estudiantes por medio de sus opiniones en revistas sectoriales, influyen sobre sus empleados, inspiran a imitadores que se creen que su éxito se debe a su brillantez, etc. Todos conocemos los cuentos de que grandes empresas informáticas nacieron en un garaje. Un ejemplo que hoy día está de moda, Elon Musk. En otras palabras, moldear la mente y tener bajo sujeción a esos individuos de clase media y media alta genera un alto rédito para los poderosos, ya que representan un ejército de adoctrinamiento de la sociedad en muchos niveles. A veces sacrifican a uno de sus peones para conseguir moldear la opinión de las masas en dirección a la implantación de ciertas leyes que les convienen. Para la gran mayoría de sus miembros, las sociedades secretas no son una cuestión espiritual, sino una plataforma para ascender social y financieramente. Veamos ahora cómo funcionan las operaciones encubiertas y la inteligencia en el contexto del ejercicio del poder de las masas. Por inteligencia, entiéndase lo que se conoce como agencias de servicios secretos. Todo lo que son agencias no están sujetas al gobierno, aunque sean mantenidas por impuestos públicos. En la estructura de Estados Unidos, por ejemplo, las agencias no responden al gobierno, mientras que los departamentos sí, porque son parte de su estructura. Por ejemplo, la NSA o Agencia de Seguridad Nacional es una agencia. En contrapartida está el Homeland Security Department, que es un departamento de seguridad nacional. Ejemplos de agencias: CIA, FDA, la SEC, que es Security and Exchange Commission, o sea, la Comisión de Valores, la DEA, que es la Drug Enforcement Administration, etc. Eso se conoce en Estados Unidos como las Lettered Agencies, o sea, las agencias con letras. Para esos grupos de poderosos es vital controlar totalmente los servicios de inteligencia de los países. No dejan por nada del mundo que esa herramienta caiga en manos o control de meros políticos. Los políticos van y vienen, pero esas agencias están tan bien tejidas y controladas por los poderosos que los políticos apenas si pueden vislumbrar algo en ellas. Las agencias de inteligencia sirven para justificar leyes de seguridad nacional, que a su vez mantienen en secreto las retorcidas maniobras de sus individuos. La excusa de la seguridad nacional es muy útil para mantener a raya a los funcionarios de esas agencias. Para conseguir su lealtad se apela a su patriotismo, pero también se les tiene bajo amenaza de que pueden ser encarcelados si cometen una indiscreción. Así como las fuerzas y cuerpos de seguridad, las agencias de inteligencia realmente trabajan para proteger los intereses de los amos del dinero. Aunque muchos agentes no se den cuenta de ello, a través de las agencias de inteligencia estos poderosos forjan operaciones psicológicas que se conocen como PSYOPs, llevan a cabo falsas banderas, ejecutan muchas otras tretas que sirven a sus necesidades para afianzar el poder, desvían fondos públicos sin necesidad de dar explicaciones y protegen sus operaciones más oscuras, entre otras muchas cosas. Acordémonos que una falsa bandera bien ejecutada puede provocar una o más guerras. Las guerras son una de las mayores fuentes de ingresos de los amos del dinero. Esas agencias funcionan de forma altamente compartimentada. El poder está muy concentrado en manos de los que las manipulan. De hecho, los agentes no son pagados para cuestionar, sino para obedecer hasta la muerte si necesario. Las supuestas operaciones para desmontar bandas de tráfico de droga en realidad sirven para despejar de competencia la actividad de tráfico de los amos del sistema. Hablando de drogas, ellos hacen leyes que declaren como drogas ilegales ciertas sustancias. Luego se aseguran de controlar el tráfico de esas sustancias. Lo que consiguen es tener el monopolio de esa lucrativa actividad. En el ámbito psicológico, muchos de esos agentes secretos han sufrido transformaciones por medio de drogas o de técnicas de MKUltra. Investiga sobre MKUltra. Por eso luego son capaces de llevar a cabo matanzas frías y calculadas o actuar como zombies sin escrúpulos. Solo agentes muy leales y especializados son encargados de producir zombies. Vamos a ver el entresijo del poder satánico mundial. Hablemos un poquitín de políticos y guerras nucleares. Los líderes políticos no tienen ninguna defensa ante el poder de sus capitalistas financieros.
Los políticos que surgen con más fuerza son creación de esos poderosos. Su sistema es un tanto seguro en el ámbito nacional porque tienen a los políticos a su servicio. A nivel internacional, el sistema es muy pluralista, ya que varias dinastías compiten en el mismo escenario. Los conflictos nucleares les preocupan y eso refuerza su deseo de un gobierno mundial. Ellos perciben el gobierno global como un retén del caos total. Todas esas dinastías son conscientes de que disputas entre ellos no tienen reglas ni tácticas que aseguren una victoria. La vulnerabilidad mutua que provocan esas confrontaciones es lo único que limita el conflicto. Ellos trabajan por un nuevo orden mundial y un sistema bancario que les permita vivir un milenio de capitalismo financiero sin guerras intestinas. Trabajan por ese gobierno porque ninguno está seguro que los demás entregarán voluntariamente soberanía al grupo. La idea de un gobierno global sirve para entusiasmar a intelectuales colectivistas y también para ocultar maniobras de los capitalistas financieros que intentan todo el tiempo imponerse sobre los demás. Sus imperios son demasiado frágiles para permitirse batallas por la supremacía entre ellos. Consideran que un gobierno único frenaría esa amenaza de guerras entre pares. No son capaces de predecir el futuro del capitalismo financiero. Tienen ante sí una disyuntiva: el caos total o el nuevo pacto social. Cuando la tecnología oculta de manipulación financiera sea demasiado obvia para los que piensan entre las masas, ellos tendrán que pasar o bien a la anarquía, que es el caos total, o bien a una forma más avanzada de engaño. Al parecer, esto se refleja en algo como el reseteo que está promocionando el Foro Económico Mundial. La imposición de este nuevo pacto social traería una supuesta paz que el gobernante mundial conseguiría por medio de la tiranía más absoluta. Ese es el escenario para que se cumpla el versículo que dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:3. Veamos ahora un resumen de todo lo que hemos estado hablando para que entendamos el panorama de cómo ejerce el enemigo el poder satánico para sojuzgar a la humanidad. En resumen, los hijos de Dios somos embajadores del reino de Dios y es importante que entendamos cuáles son los principios de nuestro reino, cuál es la meta de nuestro rey y cómo funciona el gobierno del lugar donde ejercemos nuestra misión. Somos embajadores en el entorno más hostil posible. En este mundo todo está impregnado de una intensa brujería, ya que la humanidad está sojuzgada por medio de la mentira y la manipulación. El hombre ha sometido su libre albedrío al gobernante de este mundo por rechazar la verdad, que es Cristo. Hay servidores de ese gobernante que le hacen el trabajo sucio a cambio de riquezas y poder. Una vez se someten a él, las puertas de la cárcel nunca se les abren. Tienen que obedecer sin discutir, ya que su amo es un psicópata asesino que no tiene nada que perder y que ejerce su brujería por medio de una tecnología desarrollada para ese fin, utilizando principalmente las siguientes herramientas: ocultación de conocimiento esencial, manipulación de política, finanzas, leyes y educación pública, uso de asociaciones y sociedades de prestigio para impulsar sus agendas, uso de fuerzas de seguridad para asegurarse que nadie se sale del guión, uso de agencias estatales de inteligencia para provocar situaciones y eliminar obstáculos, salvaguardando sus intereses bajo el manto de la seguridad social. En la cúpula de los poderosos a servicio de Satanás hay una constante tensión por evitar la confrontación con otras dinastías, que es su mayor vulnerabilidad. Recordemos que Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el profeta Oseas dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Toda esa brujería está siendo utilizada para levantar un gobierno global que permita a Satanás alcanzar su meta de pretender ser semejante al Altísimo. Para alcanzar esa meta no ha dudado a lo largo de la historia en matar, robar y destruir. Millones y millones de seres humanos han ido al infierno por creer las mentiras de Satanás. Dios quiere que todo ser humano sea salvo y por eso nos ha comisionado para que sirvamos de embajadores, contando a los que están cegados las buenas nuevas de vida eterna en Cristo Jesús. Aunque el entorno para trabajar sea el más hostil, como todo embajador tenemos unos recursos disponibles. Vamos a ver dónde está el poder de los embajadores de Cristo. Antes de ver nuestros recursos voy a dar un aviso importante. No seamos fanfarrones como muchos que son imprudentes y acaban mal.
Solo tendremos éxito si ejercemos nuestra tarea de embajadores sujetos a lo establecido por Dios. Nuestra actitud con el enemigo debe ser no subestimarlo, porque es capaz de engañar al ser humano de formas que ni siquiera nos imaginamos, pero tampoco sobreestimarlo, porque su poder solo proviene de lo que le permitamos hacer porque hayamos salido de lo establecido por Dios. El secreto de nuestra victoria diaria contra las acechanzas de Satanás y su engaño es: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso está en Santiago 4:7. Esa es la clave de toda batalla espiritual. Ahora vamos a ver los recursos que tenemos los embajadores de Cristo para ejercer nuestra función en este entorno tan hostil. El primer recurso es lámpara y luz. La palabra de Dios es, entre otras cosas, nuestra ley para que sepamos cómo proceder. Es luz para ver y entender las situaciones. Donde hay luz, no hay tinieblas. Y también nos guía. Preguntamos a Dios y Él nos guía por su palabra. Por ejemplo, Josué 1:8. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un aspecto de vital importancia en cuanto a la Biblia: Dios se ha comprometido a cumplir todo lo que ha dicho. Si actuamos de acuerdo a lo establecido en la Biblia, podemos contar de antemano con su respaldo y poder. Sin duda, tener una guía de cómo actuar y el respaldo de Dios es un recurso poderosísimo para trabajar en un ambiente hostil. El segundo recurso del que disponemos es el Espíritu de verdad. Jesús dijo que el Espíritu Santo era enviado para darnos poder para ser testigos de Él. Es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, aún en contra de todo el infierno. El Espíritu Santo también tiene la función de guiarnos a toda la verdad. La verdad es justamente lo contrario que la mentira. Cuando alguien conoce la verdad le hace libre. Es decir, somos llamados a andar en la verdad revelada por el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Con esa herramienta podemos desarmar las mentiras de Satanás. La verdad rompe todo hechizo de la mentira. El Espíritu Santo nos da revelación, conocimiento y sabiduría, entre otras cosas. Con eso y el conocimiento de la palabra podemos saber cómo conducirnos en cada situación, por muy hostil que sea. En Hechos 1:8 vemos la promesa de Cristo, que antes de partir nos dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin duda, contar con el poder del Espíritu de Dios morando en nosotros es un recurso muy poderoso para trabajar en un ambiente hostil. El tercer recurso que os quiero mencionar es el nombre de Jesús. Filipenses 2:9 y 10 nos dice lo siguiente: Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Romanos 9:5 leemos: Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. No podemos hablar del poder de Cristo a fondo en este punto porque sería un estudio aparte, pero sabemos que Jesús es Dios Todopoderoso, por quien y para quien han sido hechas y subsisten todas las cosas. El enemigo al que nos enfrentamos es una criatura expulsada de la presencia de Dios y desposeída de su identidad, de su propósito de ser y de la vida. Su futuro eterno es el lago de fuego. Se tiene que sujetar sí o sí al poder de Jesús, Dios Todopoderoso y Eterno. Cuando Jesús iba a ascender al cielo, nos dio la tarea como embajadores suyos. Él dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Lucas 10:18-20. Este texto nos muestra tres cosas importantes. Satanás fue expulsado del cielo. Jesús nos ha dado poder sobre toda fuerza del enemigo, y nuestros nombres deben estar escritos en el libro de la vida. Es decir, nuestra relación y compromiso con nuestro Dios debe ser verdadera, o seremos avergonzados como los hijos de Esceva. Puedes leer su historia en Hechos 19. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 15, 18. Y dijo también el Señor en Juan 14, 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El nombre de Jesús es todopoderoso. Es importante, por lo tanto, saber que un embajador de Cristo actúa en su nombre, que es sobre todo nombre. Sin duda, contar con el poder del nombre de Jesús es otro recurso poderosísimo para trabajar en un ambiente hostil. Y ya por último, vamos a hablar de un cuarto recurso que tenemos los embajadores de Cristo y que Satanás no posee. La Biblia dice: Dios es amor. Resumiendo, 1 Corintios 13, amar es hacer por los demás lo que los demás necesitan, aunque a nosotros nos cueste todo. Por eso es posible amar a los enemigos. Amar según la Biblia es una decisión y disposición para servir, y no un sentimiento. Nuestro mayor ejemplo es Dios hecho hombre y subido a la cruz para pagar por los pecados que nosotros no podíamos pagar por nosotros mismos. Somos llamados a amar como nuestro Rey. Satanás no es capaz de amar. Cuando amamos, estamos usando un arma de la que Satanás no puede disponer ni puede combatir. La humanidad necesita ser amada porque está acostumbrada a ser usada cruelmente. Si la esencia de la persona divina es el amor, no podemos ser sus embajadores si no expresamos esa esencia, porque entonces no estamos en Él ni Él en nosotros. Si no somos capaces de amar, no estamos habilitados para servir como embajadores. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a actuar en amor. Se empieza por tomar una decisión y hacer un compromiso con el Señor de actuar en amor. A seguir, estudia sobre el amor en la palabra y practícalo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Veamos por fin qué tiene que ver la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. En Romanos 14, 17 leemos: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Para ser parte del reino de Dios debemos ser sus hijos. Si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Para que exista paz es necesario que exista justicia. La justicia no es posible con leyes humanas surgidas en mentes corrompidas por el pecado y a servicio de Satanás. La única ley justa es la de Dios, porque ha sido establecida por el propio Creador, porque solo Él conoce el orden perfecto de funcionamiento de su creación, porque Él no hace acepción de personas, y porque Él es un ser de género distinto al humano y por ello es capaz de ser imparcial con todos. Si alguien se reconcilia con Dios y sus pecados son borrados por la sangre de Cristo, la justicia se cumple y por eso la persona pasa a tener paz. Por eso solo Cristo es el príncipe de paz. Por eso solo Cristo es la vida, porque solo en Cristo hay reconciliación, paz y vida eterna. Es importante entender este aspecto de la justicia y la paz como embajadores de Cristo. Veamos un versículo preocupante ahora. Hablando de los que se pierden, dice la Biblia: Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 1 Tesalonicenses 2, 10, 12. Así que esa es nuestra misión como embajadores: predicar a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Aunque el medio en el que ejerzamos nuestra labor sea hostil, tenemos recursos invencibles a nuestra disposición. Estudiemos la palabra cada día, sigamos el consejo del Espíritu Santo, confiemos en el nombre de Jesús, amemos. De esta forma cumpliremos bien nuestra función como embajadores de Dios entre la humanidad, aunque nuestro entorno sea hostil. Dios te bendiga.